Dios sea con cada uno de ustedes, amados varones. Nuevamente nos estamos reuniendo para ver nuestro tercer tema de este seminario llamado Héroes de la Fe. En esta ocasión vamos a estudiar la vida de Abraham. Si gustas acompañarme, por favor, al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos 11, 8. Tratar de resumir en unos cuantos minutos la vida de Abraham es algo casi imposible, pero vamos a tratar de ver los aspectos más importantes en el carácter de Abraham, para que tomemos ejemplo, aprendamos de él y cada uno de nosotros podamos vivir en la promesa de nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Vamos a orar. Padre, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos para escudriñar tu palabra y extraer de ella la enseñanza, en este caso, acerca de la vida de Abraham, de tu siervo. Yo te pido que podamos desarrollar un corazón obediente como el de él, que podamos tener comunión contigo de tal manera que discernamos los tiempos y tu voluntad para nuestra vida. Enséñanos, Dios, a no tratar de andar en nuestras fuerzas e incluso evita que saboteemos los planes que tú tienes para nosotros. Gracias te damos porque tu misericordia la extiendes sobre nuestra vida, así como lo hiciste sobre la vida de tu siervo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues les decía, hoy vamos a estudiar la vida de Abraham, un varón que Dios llamó amigo y que nosotros le conocemos como el padre de la fe. Vamos a ver primeramente algunos antecedentes. Dice en Génesis 11 del 27 al 31. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Abraham, como podemos leer en este pasaje, fue el primogénito de un varón llamado Taré, que gran parte de su vida vivió en la tierra de Ur de los Caldeos. Estamos hablando de, hace como 4000 años o más. Ur de los Caldeos se encontraba en la llanura que en aquel entonces se le denominaba Sinar. Y salió con su padre, Abraham, de la ciudad que le vio nacer, rumbo a la tierra de Canaán. Pero solamente llegaron a la ciudad de Harán, donde se quedaron a vivir. De inicio, se menciona que la esposa de Abraham, llamada Sara, era estéril. Llamada Sarai, era estéril. Y aquí es donde inicia la historia de este personaje, al cual se le conoce como el padre de la fe. Segundo punto. Dios llama a Abraham. Dios le hace un llamado. Dice en Génesis 12:1. Vamos a leer, por favor. Pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué palabras? Es el inicio de hechos importantes que cambiaron la vida de Abraham. Cuando Dios se manifiesta en Abraham y le llama y le manifiesta su voluntad. El inicio de este pasaje es muy importante porque dice, pero Dios había dicho a Abraham.
¿Por qué le digo que es importante? Porque es el testimonio de que Dios hablaba con Abraham. Por eso es que le manifestó su voluntad. Y si Dios hablaba con él, es porque seguramente Abraham platicaba con el Señor, oraba, le contaba sus sueños, había una amistad, una relación entre ellos. Por eso Dios con esa confianza dice, pero Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La Escritura nos enseña en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, Dios se va a manifestar a nuestra vida. Siempre que clamemos va a haber una respuesta. Y Dios le estaba dando una indicación a Abraham. A consecuencia de esa comunión íntima, Dios se revela a aquellos que le buscan de todo corazón. Dios les muestra su voluntad y el camino por el que han de ir a lo largo de su vida. Y digo esto porque, pues, nuestra vida es una sucesión de decisiones. Decisiones que nos llevan a vivir en bendición o nos conducen al fracaso. Si caminamos con Dios, vamos a heredar bendición. Nada más que a veces caminar con Dios no es fácil, porque Dios nos va a pedir hacer cosas difíciles. En ocasiones cosas que no entendamos, como lo que le dijo Dios a Abraham. Cuando le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Oye, eso es algo muy difícil. Abandona a tu padre, abandona a tus hermanos, a tus familiares. Deja la casa de tu padre. ¿Y a dónde me voy, Señor? Pues a la tierra que te mostraré. Ahí en el camino te diré por dónde debes de empezar a andar. Dios no le había mostrado un lugar específico a dónde ir, sino que se lo iba a mostrar en el camino. Vaya, qué difícil posición. En los tiempos de Abraham existía mucha idolatría por parte de los pueblos caldeos y cananeos. De manera que es de admirar que Abraham no se contaminara con la idolatría tan común en esos tiempos. Harán era una ciudad de comercio floreciente, ya que se encontraba en las grandes arterias comerciales entre Nínive, Damasco y Carquemis. Significa que Harán era un buen lugar para trabajar, para prosperar económicamente. La gente de provincia suele viajar a las ciudades grandes para salir adelante en busca de oportunidades. Y Harán era una gran metrópolis en aquel entonces, posiblemente comparada a Nueva York, a París, a Madrid, a la Ciudad de México. Pero lamentablemente, al igual que en la ciudad de Ur de los caldeos, era un centro de culto al dios lunar Sin. ¿Qué decisión hubiera tomado usted, hermano, si Dios le hubiese dicho, vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré? ¿Le hubiese obedecido? ¿Hubiese tomado la decisión de aventurarse con el Señor? ¿De obedecer a su voz? La decisión no era fácil. Harán representaba prosperidad económica, fuente de empleos e ingresos, cultura, modernidad, tecnología, desarrollo. Y lo que Dios le ofrecía a Abraham era algo desconocido, porque le dijo, pues vete a la tierra que te mostraré. Significa que de inicio, al salir Abraham de su tierra, no sabía a qué tierra se iba a dirigir, porque Dios se la mostraría en el camino. Por eso leímos en nuestro pasaje base de Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¡Wow! Es de admirarse. ¿Tú te hubieras aventurado juntamente con el Señor? Abraham lo hizo. Y a través de su obediencia
manifestó su fe en el Dios invisible. En tercer lugar, Dios le hace una promesa a Abraham. Acompáñeme por favor a leer nuevamente Génesis 12 del 2 al 3. Génesis 12 del 2 al 3. Donde Dios le dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¡Qué fantásticas palabras! ¿Cómo es que Dios decidió bendecir de tal manera a Abraham? La Biblia no dice qué hizo Abraham previo a esta promesa. Si Abraham a lo mejor realizó una acción digna de recibir tal promesa. No lo dice. Sin embargo, Dios le dio esta promesa a Abraham. Una promesa de hacer de él una gran nación. Hacer de él alguien que fuese de bendición y heredase bendición. Creo que la respuesta Dios nos la da más adelante en Éxodo 7, del 7 al 8, donde nos deja ver un poco los motivos del por qué Dios le dio estas promesas a Abraham. Ya cuando el pueblo de Israel era un pueblo grande y estaba bajo la dirección de Moisés. En Éxodo 7, del 7 al 8, Dios le revela a Moisés y le dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Dios y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Dios os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Dios con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Yo puedo ver aquí que Dios escogió a Abraham no por ser el pueblo mayor, todavía no era un pueblo. Él era tal vez la persona más insignificante. ¿Y por qué lo hizo Dios? Por el puro afecto de su voluntad, porque Dios amó a Abraham. Por amor, Dios lo hizo. Tus padres, varón, te cuidaron los años que viviste con ellos por el puro afecto de su voluntad, porque te aman, porque te amaron. Quisieron darte lo mejor porque te amaron. Te corrigieron porque te amaron. Te aconsejaron porque te amaron. Te estorbaron para que no tomases malas decisiones porque te amaron. Y Dios, por amor, escogió a Abraham, el más insignificante de todos. Tal vez nadie daba un peso por Abraham. Era una persona que se había casado con una mujer estéril. Era una persona que salía de Ur de los Caldeos, había muerto su padre, había muerto uno de sus hermanos, y lo único que tenía era a Dios en su vida. No dice en qué momento la Escritura conoció Abraham al Señor. ¿En qué momento empezó a clamar al único Dios verdadero? Siendo que en la época de Abraham existían tantos dioses, pero Abraham fue capaz de discernir que Él era el único, el verdadero, y pudo escuchar su voz, y permitió que su corazón se llenara de temor reverente hacia su persona. Y por eso yo creo que Dios lo amó. Dios ama a los que temprano le buscan, se deleita con ellos. Entonces Dios escogió a Abraham por amor, por el puro afecto de su voluntad. Pero creo que en Abraham había características que hicieron que Dios pusiera sus ojos en él. ¿Cómo cuáles, hermano Jorge? Pues como la capacidad de discernir y oír la voz de Dios en medio de tanta idolatría, y la capacidad de obedecer a Dios a la primera. La bendición de Abraham es una bendición tan grande que
tendría manifestación sobre todas las familias de la tierra en esa generación y que nos alcanzaría a nosotros, a las siguientes generaciones. Si tú y yo actualmente vives en bendición, en parte es por esa promesa que Dios sigue cumpliendo, donde Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¡Wow! Todas las naciones de la tierra. Y como nosotros somos herederos de esta bendición, debemos de tomar conciencia que estamos en esta tierra para hacer bendición y para heredar bendición. Eso forma parte de nuestros propósitos de Dios para nosotros. Y jamás debes de vivir preocupado de que alguien busque tu mal. En ocasiones escucho, por ejemplo, a personas que dicen: es que te está yendo mal porque te han echado mal de ojo, o te hicieron un trabajito con el brujo, o las cartas zodiacales dicen que tu futuro será oscuro, o cualquier maldición que pronuncien en tu contra. Te irá mal, no prosperarás, fracasarás, estás feo, me caes gordo, en fin. Le digo una cosa, hermano: no haga caso a estas tonterías. Acuérdese, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Ahí en el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Cuando yo recibo esta promesa y sé que soy heredero por nuestro padre Abraham, porque esta bendición fue para él y para todas sus generaciones, yo vivo seguro, yo vivo confiado, porque tengo a un Dios que pelea mis batallas y me protege. ¿Y qué decisión tomó Abraham de ese llamado que Dios le hizo? Punto número 4. Abraham obedece el llamado de Dios. Dice más adelante en el versículo 4 de Génesis 12: y se fue Abraham como Dios le dijo. Fíjese, y se fue Abraham como Dios le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Abraham no altercó con el Señor, escuchó el llamado y obedeció inmediatamente. Yo no veo ningún pasaje que le haya dicho: ay, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me vas a mandar sin saber a dónde? No, ¿sabes qué? Así, con estas reglas, yo no juego. No, Abraham simplemente obedeció. Obedeció la voz que le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo hace muchos años escuché esta misma voz, que Dios me hablaba y me decía: sal de la congregación donde tú estás, de la casa de tu padre, de tu familia, porque haré de ti otra familia y otro pueblo que me alabe y que me adore. Al principio yo no lo entendía. Me costaba mucho trabajo recibirlo, pero cuando hablé con mi pastor, él lo confirmó y me dijo: Jorge, abre la obra ahí en Cuautitlán, ábrela. El Espíritu Santo está prosperando la obra, escucha su voz. Hermano Gonzalo, yo le decía: pero hay mucho grupo cristiano. Pues no puedes detener lo que Dios está prosperando. Y entonces obedecí. Dios nos llama. Y a veces nos pide hacer cosas que no queremos, que no entendemos. Pero si obedecemos, va a traer gran bendición, no solamente a nosotros, sino a los que nos rodean también. Entonces, Abraham obedeció el llamado. Esto nos habla de que uno de los rasgos distintivos de Abraham, además de discernir la voz y de reconocerla, es que él era obediente. La obediencia es un rasgo que está presente en todos los varones que recibieron un llamado de parte de Dios. Sin la obediencia, difícilmente Dios se va a revelar a tu vida y mucho menos te va a bendecir. También apreciamos que Abraham
Ya pertenecía al grupo que denominamos de la tercera edad, porque tenía 75 años cuando recibió su llamado por parte de Dios. Recuerda, amado hermano, nunca es tarde para empezar a vivir los sueños de Dios. Y nunca es demasiado viejo o se va a ser demasiado viejo para iniciar una vida de aventuras al lado del Señor. Es por eso que dice Hebreos 11:8, si gustas acompañarme. Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios tiene planes y propósitos para cumplir en tu vida, en mi vida. Y es muy común que pues no nos los revele de un inicio, sino que conforme vayamos caminando con Él, Él nos irá revelando y la visión se va a ir haciendo cada vez más clara. Es como cuando tú miras a lo lejos y no alcanzas a distinguir algunas formas, dimensiones, objetos, colores incluso. Pero conforme vas caminando y te vas acercando, la visión se va revelando cada vez más. Cada vez se hace más definida. Cada vez se hace más grande. Así es con el Señor. Yo lo he vivido, hermano. Tantas cosas que he vivido que si Dios me las hubiese platicado desde un principio, yo creo que no lo hubiera creído. O a lo mejor no le hubiera entrado. Pero la realidad es de que Dios desea que caminamos con Él en obediencia. Lo importante es obedecerle y confiar en su voz, en lo que Él nos dice. Sabiendo que el camino por el cual nos lleve, ese es el mejor. ¿Pero cuál? El que Dios escoja. Ese siempre va a ser el mejor. Es por eso que Jesucristo le enseñó a sus discípulos en Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Yo veo que Abraham era una figura de Jesús, de una figura de lo que todo discípulo de Jesús debe de vivir también. Ser capaz de renunciar a nuestra propia vida para vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Dios está esperando que nuestra obediencia sea de tal grado que estemos dispuestos a ponerlo a Él en primer lugar en el trono de nuestro corazón. Número 5. Abraham, ya en esa confianza, clama por un hijo al Señor. Usted conoce la escritura que dice el Salmo 127:3. He aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Un hijo representa las promesas de Dios, representa la continuidad de la vida. Y no había cosa que anhelara más Abraham que un hijo. Y dice en Génesis 15 del 1 al 6. Génesis 15 del 1 al 6. Después de estas cosas, vino la palabra de Dios a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Dios diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo quiero imaginarme esa escena. Esa escena donde Abraham está triste, está cabizbajo, está meditando. Ha pasado el tiempo, los años de mi juventud se han ido y no tengo hijos.
Conozco al Dios que todo lo puede. He escuchado su voz, le he estado obedeciendo. Me ha rodeado con muchas bendiciones, pero la principal bendición no la he obtenido. Anhelo un hijo. Mi esposa anhela un hijo. Y entonces Dios utiliza el cielo y las estrellas para mostrarle a Abraham, para sembrar en Abraham la visión que Dios tenía para él. Y sale de la tienda y alza sus ojos al cielo Abraham. Me imagino que era la penumbra de la noche. Y el cielo estaba lleno de estrellas. Y Dios le dice: Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Yo creo que en ese momento el corazón de Abraham se puso tan contento que lo único que le dijo: Señor, gracias, gracias, porque si tú lo has dicho, así será. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Que significa que delante del Señor le agradó el corazón de Abraham, porque le creyó. ¿Sabías que no podemos recibir nada de Dios si no le creemos? Dice la Escritura en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios, de tal manera que el que se acerca a Él debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Para poder recibir las promesas de Dios, necesitamos creerle a Dios. No creer la promesa. A veces, es más importante creerle a Él, al dador de las promesas, que a la misma promesa. Tener fe en Dios, la fe de Dios para heredar la promesa. Si no sigo esa ruta, difícilmente voy a poder heredar las cosas. Primero le tengo que creer a Dios. Como dice el versículo 6, y creyó a Dios, le creyó a Él. Y entonces recibió la promesa, creyó la promesa. Ese es el orden. Número 6. La vida de Abraham fue una vida fantástica. Tenía muchas virtudes que las hemos estado mencionando, pero también cometió errores. Vamos a hablar un poquito de los errores de Abraham. Todos los hombres cometemos errores en la vida, por muy espirituales que seamos. Y esos errores incluso Dios los usa para manifestar su gloria en nuestra vida. Primer error de Abraham: cuando atiende el ruego de su esposa para llegarse a Agar, su esclava. Pasaban los años y su esposa Sara veía que no concebía hijos. Entonces concibe la idea de ofrecer a Abraham a su sierva egipcia llamada Agar para que a través de ella se cumpliese la promesa de Dios. Oh, error tan grande. A veces queremos ayudar al Señor, estamos tan afanados por querer heredar una promesa. Señor, tú me dijiste que tú lo harías y ha pasado todos estos años, han pasado 10 años y no me has dado nada. Y cometemos el error de tomar decisiones que más que ayudar a Dios, son contrarias. Mira lo que dice en Génesis 16 del 1 al 4. Génesis 16 del 1 al 4. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Dios me ha hecho estéril. Dios me ha hecho estéril. Note el tono con que habla. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Yo me imagino que ella le estuvo, insiste, y pues a quién le dan pan que llore, ¿verdad? Y dice, versículo 3, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Significa que ya tenía Abraham 85 años. Salió de Harán de 75 y habían pasado 10 años caminando con el Señor por la tierra de Canaán. Y a los 85 años, Abraham tomó a Agar por mujer.
Y dice versículo 4, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Uy, 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 se le volteó la tortilla, ¿verdad? Entonces, ya habían pasado 10 años de estar esperando las promesas de Dios. Y su esposa, en el afán de querer ayudar a Dios, su impaciencia le incitó para que hiciese esto. No sabemos si se enojó con Dios, si Sara estaba enojada con Dios, o si la decepción a sus promesas incumplidas fue lo que orilló a elaborar este terrible plan. Pero lo que sí sabemos es que Abraham lo pudo detener, pero no lo hizo, sino que se coludió con su esposa y lo aceptó y dio a luz a su primer hijo, a Ismael. Él es el primogénito, pero no es el hijo de la promesa que Dios le había dicho. Porque esa promesa no nada más tenía cumplimiento en Abraham como padre, sino en Sara, su esposa, porque estaban casados. El hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. La promesa de Abraham era la promesa de Sara también. Su acción, pues a las fechas ha acarreado consecuencias, porque el hijo que nació, Ismael, es el padre de todo el pueblo árabe, el cual, pues, hoy en día está en contra del pueblo de Israel. El pueblo de Israel son los descendientes de Isaac, el hijo de la promesa. Segundo error, cuando mintió acerca de la identidad de Sarai, su mujer. Por temor, le pidió a su esposa que le apoyara a mentir diciendo que ella era su hermana, la cual pues tenía algo de verdad porque era su media hermana. Y dice en Génesis 12 del 11 al 13, cuando se presentaron ante el faraón de Egipto, una vez que hubo hambre en la tierra, andaban en la tierra de Canaán y se dirigieron a Egipto por víveres. Y comenta Génesis 12 del 11 al 13. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Por favor, di que eres mi hermana. Puede ver eso en Abraham. Su corazón se llenó de miedo, de incertidumbre. Como que en ese momento se olvidó que él estaba en el hueco de las manos de Dios, que Dios lo acompañaba en su camino, que Dios es su cobertura, Él es su ayuda. Abraham sabía que tenía por esposa una mujer muy atractiva y buscó tal vez sacarle provecho a eso. No lo sabemos, pero este error lo volvió a repetir. No aprendió la primera, sino que lo volvió a repetir más adelante cuando se presenta ante Abimelech, rey de Gerar. Y dice en Génesis 20 del 1 al 14, no voy a leer todo el versículo, pero dice que Abraham partió a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Chur y habitó como forastero en Gerar. Y en Gerar había un rey llamado Abimelech, que cuando vio a Sara, la mujer de Abraham, la vio que era hermosa. Y entonces Abraham le dice, es mi hermana, es mi hermana, mira, te la presento, hermana, te presento a Abimelech, rey de Gerar. Y entonces Abimelech se la llevó a su tienda. Gracias a Dios, el Señor se le apareció en sueños a Abimelech y le dijo, ¿sabes qué? Muerto eres por causa de la mujer que has tomado, porque ella tiene marido. Y que se despierta, ¿verdad?
Y Dios le dijo en sueños también: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Él pensaba tener un encuentro sexual con la esposa de Abraham, pero Dios se lo prohibió. Mejor Dios defendió el honor de Sara. Y ahí está Abraham entregando a su esposa. Y entonces, cuando Abimelec es advertido por Dios, confronta a Abraham y le dice: oye, ¿qué es esto que me has hecho? Por poco y tomo a tu mujer como esposa. ¿Por qué estás trayendo este mal a mi vida? ¿Qué te hice? Y entonces le contesta a Abraham: pues es que yo pensé, en esta ciudad no hay temor de Dios y pues me van a matar a causa de mi mujer. O sea, tengo miedo. ¿Y dónde está tu confianza, Abraham, en el Señor? ¿Dónde está tu fe? ¿Cómo si tienes fe para heredar promesas y no tienes fe para enfrentar la vida? ¿Cómo es que sí puedes escuchar la voz de Dios y en esos momentos en que tienes que mostrar integridad, tomaste una decisión con base a tu raciocinio o con base a tus temores? Yo creo que todos nosotros nos ha pasado algo similar. No estoy señalando a Abraham, Dios me libre, pero él cometió errores. Errores de no escuchar a Dios o dejarse guiar conforme a su voluntad para hacer lo que es correcto. A veces nos equivocamos cuando dejamos que el temor gobierne nuestro corazón, o cuando tratamos de sacarle provecho a las situaciones, podemos actuar con un corazón no íntegro. Además, las mentiras jamás Dios las va a justificar, porque Dios es un Dios de verdad. Él es fiel y verdadero. Ese es su nombre. De Él no puede emanar la mentira. Hay alguien que de Él sí emana, el diablo. Él es el padre de toda mentira. De tal forma que debemos de aprender a hablar verdad, a pesar de que pareciera que alrededor de nosotros se van a levantar situaciones que no nos van a convenir. Dios es poderoso para librarnos y Dios nunca va a aprobar entonces la mentira. Y Abraham, Dios en su misericordia le dejó actuar. Si usted tiene la oportunidad de leer estos pasajes, se va a dar cuenta que Dios se quedó callado. A Abraham no le dijo nada. Se acercó mejor el Señor con Abimelec y le ayudó porque se le reveló en sueños. Pero Abraham no le dijo nada, como diciendo: tú ya me conoces, toma tus decisiones. Dios nos da el libre albedrío y lamentablemente él decidió mal. Yo creo que su corazón fue redargüido y ya no volvió a pasar. Yo veo que estos fueron como que los dos tropiezos principales en la vida de Abraham. Tropiezos que debemos evitar tú y yo. Número 7. Dios le demanda a Abraham perfección. Dice en Génesis 17 del 1 al 8, más adelante. Génesis 17 del 1 al 8. Era Abraham de edad de 99 años. Fíjate, ya había pasado más tiempo. Cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Se está revelando a su vida. Anda delante de mí y sé perfecto. Ya no andes cometiendo tonterías. No tomes malas decisiones en tu vida. Anda delante de mí perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Porque los pactos Dios los está avalando. Porque Él es mayor que nosotros, infinitamente más grande. Y el pacto está sustentado en sus palabras, en su poder y en su gracia. No en mis palabras, no en mí, no en nosotros. Porque nosotros somos polvo. Somos una sombra que dura nada más un instante. Pero cuando el pacto está cimentado en Dios y en sus palabras,
Dice la Escritura que su palabra permanece para siempre y Él es el Dios eterno. Y entonces ese pacto es firme y estable. Y le dice: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén, amén. ¿Notas cómo esta promesa nos alcanza a todos nosotros? Porque Él es nuestro Señor. Él nos ha dado vida y vida eterna. Y Él establece de generación en generación por pacto perpetuo esta promesa. Yo no he encontrado a hombre alguno que Dios le haya dado una promesa de tal alcance, de tal dimensión. Dios se mostró en Abraham y él halló gracia para recibir estas palabras. Su nombre, Abraham, dice aquí que significa padre enaltecido. Viene de la raíz ab, que significa padre. Y curioso que su nombre signifique padre, a pesar de que su esposa era estéril. O sea, en su nombre ya estaba la promesa. Y Dios le dice: no, mira, no vas a ser padre enaltecido, vas a ser padre de muchedumbres. Eso significa Abraham. A Dios le gusta ponernos luego un sobrenombre o darnos un nombre nuevo. ¿Sabías que en la eternidad Dios nos va a dar a todos un nombre nuevo? Escrito en una piedrecita blanca. Un nombre nuevo. Más adelante con Moisés confirma Dios este deseo de que andemos en rectitud, en justicia, en integridad. Dice en Deuteronomio 18 del 13 al 14. Dios le está hablando a su pueblo: perfecto serás delante de mí, tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, dice el Señor tu Dios. Dios, las promesas que Dios le hizo a Abraham es para su pueblo. Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere santidad en tu vida. El Señor quiere que tú y yo entremos en esa promesa de Abraham también. Número 8. Abraham recibe revelación de los planes de Dios. En esa comunión, en esa amistad, Dios empieza a revelarse a su amigo y le empieza a contar las cosas que tiene planeado hacer en otros lugares con otros pueblos. Por ejemplo, en Génesis 18 del 16 al 19, Génesis 18 del 16 al 19, narra que se presenta Dios a Abraham a manera de 3 varones. Tú ya sabes quiénes son, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice aquí: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Dios dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé, yo lo conozco, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Dios sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Qué hermosas palabras. Palabras de un amigo, palabras de alguien que conocía a Abraham. Yo sé que Abraham va a darle mandamiento a su descendencia, que me voy a hacer de un pueblo
que camine en rectitud, perfecto, que me ame, que me tema. Y entonces dice, pues le voy a mostrar a mi amigo lo que voy a hacer. Y Dios le muestra que iba a destruir Sodoma y Gomorra, esas ciudades pecadoras. Tú sabes la historia que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Al final Dios las destruye, pero podemos ver esa plática, esa confianza. Señor, ¿y si hubiese 50 justos, destruirás al injusto con el justo? Señor, que no se digan esas cosas de ti. Y bueno, la realidad es de que yo creo que no había ni siquiera un justo, ¿verdad?, en esa ciudad. Y dice en Génesis 18 del 20 al 21. Entonces Dios le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y Dios vio que la maldad de los hombres en esas ciudades era mucha y fueron consumidos por fuego. Número 9. Abraham ofrece a Dios su promesa más grande. ¿Cuál fue la promesa más grande que recibió Abraham? La promesa de un hijo. ¿Se acuerdan? Resulta que en Génesis 22 del 1 al 16 dice la escritura que aconteció después de todas estas cosas, de todo lo que habían vivido juntos, que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Otra vez, ¿verdad? Ahí te diré en el camino. ¿Sobre qué monte? Qué fuertes palabras. Ese hijo que tanto había anhelado. Era un hijo que ya era un chamaco. Posiblemente tenía como 11, 12 años de edad. Abraham ya superaba los 100 años. Y Dios le dijo a Abraham, ofréceme en holocausto a tu hijo, a tu promesa. ¿Tú lo harías? ¿Tú lo harías? ¿Qué nos quiere mostrar Dios con esto? Dios no quiere que tú ames más sus bendiciones que al Dios que nos bendice. A veces Dios nos rodea como con un escudo de bendiciones y estamos muy contentos. Pero a lo mejor todas esas bendiciones engrosan nuestro corazón y hacen que nos alejemos de Él. Estamos más afanados en disfrutar las bendiciones que en disfrutar la presencia de nuestro Creador. Aquí en Iglesia Centro, tú sabes cuál es nuestra cultura. Regocijarnos en la presencia del Padre. No hay cosa que debemos de anhelar más que regocijarnos en la presencia del Padre. Y uno de nuestros valores principales es el amor. El amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Las bendiciones las disfrutamos, pero no las amas. Amas a tu prójimo, amas a tus hijos, sí, pero no amas los objetos que Dios nos da, porque esto se queda aquí. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos regresaremos a la eternidad. No te apegues a nada de lo que hay aquí en la tierra. Ofréceselo a Dios. Utiliza los bienes que tienes, tu vida, tus talentos, tu tiempo, tus recursos, para glorificar el nombre de Dios. Ofréceselos en sacrificio. Hónrale con tu vida. Dale a Dios lo mejor de ti, porque eso fue lo que hizo Abraham. Dios le estaba pidiendo, dame lo mejor que tienes, lo que más amas. Su hijo Isaac. Y usted conoce la historia, que tomó madera y caminó y se llevó a su hijo. Llegaron al monte que Dios le mostró y ahí preparó a su hijo, las maderas, lo acostó, y cuando estaba a punto de clavar una daga en su hijo, dice ahí en Génesis 22:11, entonces el ángel de Dios
le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¡Wow! En ese momento, Dios le proveyó a Abraham un cordero que estaba trabado ahí en un zarzal. Y ahí es donde surge el nombre de Jehová Jireh. Dios proveerá. Dios siempre nos va a proveer. Nos provee la salida, nos provee las bendiciones, nos provee la victoria. Siempre y cuando tú le entregues a Dios lo mejor que hay de ti. Abraham continuó viviendo todavía varios años más. Se murió su esposa, tomó a otras mujeres, engendró más hijos. Nunca se alejó de los caminos del Señor. Y a Isaac le dio todo para heredar, porque él era el hijo de la promesa. Dice en Génesis 25 del 7 al 8, y estos fueron los días que vivió Abraham. 175 años. ¡Wow! 175. Imagínate, vivió 100 años más después de que salió de Harán. Ya era una persona de la tercera edad y todavía vivió 100 años, unas aventuras increíbles con el Señor. Hermano, nunca es tarde. Si tú te sientes viejo, desde ahorita te digo, los mejores años están por venir en tu vida. Y dice la Escritura que exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Dios está esperando que tú y yo también un día seamos unidos al pueblo de Dios, a esos varones que vivieron conforme al corazón del Señor y que hoy en día forman parte de los que llamamos héroes de la fe. ¿Qué te parece si oramos? ¿Me acompañas? Padre, y te damos gracias por esta palabra, porque tú permites que la pongamos por obra, que tomemos consejo, que podamos ofrecerte lo mejor, que podamos ser obedientes. Ayúdanos a evitar errores, a tomar malas decisiones. Permite que nos mantengamos siempre fieles a nuestra esposa, porque con ella heredamos las promesas que tú tienes para nosotros. Permite que podamos darle un legado a nuestros hijos al caminar contigo, siempre en verdad y en integridad. Gracias te damos, Señor, porque tú te revelas a nuestra vida, nos muestras el camino por el cual debemos de andar, porque queremos estar tomados de tu mano todos los días de nuestra vida. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y pues te invitamos a que la próxima semana vuelvas a conectarte con nosotros. Te recuerdo que nos reunimos los martes de 7 a 8 por Zoom y que subimos aproximadamente como a las 9, 10 de la noche la enseñanza del tema para que tú lo puedas escuchar. La paz de Dios sea contigo, varón. Conéctate.